El propósito es lo más importante en tu vida, es tu guía, es lo que te aportará claridad total y verdadera felicidad. Si no tienes claro tu propósito en la vida, encontrarlo debe ser tu principal prioridad, el motivo por el que te levantas cada mañana. ¿Te suenan estas afirmaciones? ¿En algún momento te has sentido completamente paralizado porque no eres capaz de encontrar ese propósito del que todos hablan? Yo sí, por eso he decidido explicarte por qué un día dejé de buscar mi propósito y cómo eso me ha ayudado a avanzar en mi camino hasta donde estoy ahora. ¡Vamos allá! Hola, ¿qué tal? Yo soy María José Soto. Bienvenido al episodio 27 de Impulsa tu vida paso a paso, el podcast para inconformistas que no buscamos fórmulas mágicas, sino que creemos que la verdadera magia está en dar un paso cada día para alcanzar la vida que nos hemos propuesto. Puede que lleves algún tiempo sintiendo que no estás donde debes estar. Tienes claro que la vida que llevas no es la que realmente quieres, pero no tienes ni idea de cuál es tu propósito en la vida. Y como no lo tienes claro, ahí sigues haciendo test que te ayuden a encontrar tu propósito o esa pasión que te impulse cada día, respondiendo a preguntas del tipo ¿qué harías todo el tiempo aunque no te pagasen por hacerlo? ¿De qué hablas todo el tiempo sin parar? ¿Qué es lo que mejor se te daba desde que eras pequeño? ¿En qué has destacado siempre sobre la mayor parte de personas? ¿Qué puedes aportar a los demás? Si estás buscando un nuevo camino, es probable que todo esto te suene de algo. Así me encontraba yo hace más de un año. En realidad estuve con esta sensación bastantes años antes de tomar la decisión de cambiar mi rumbo. Como te decía, he hecho diferentes tests. He respondido una y otra vez a estas preguntas, pero esa claridad total no acababa de llegar a mi vida. Y como no llegaba, yo seguía así, en ese proceso de búsqueda, leyendo libros que me diesen la respuesta, buscando cursos que me iluminasen, que me indicasen cuál era mi camino, buscando, en definitiva, cuáles eran mis talentos o esos dones para contribuir a la sociedad y alcanzar la realización personal, es decir, tratando de encontrar mi propósito en la vida. Hasta que un día me di cuenta de que mi propósito no lo iba a encontrar de esta manera. Este no era, por lo menos para mí, el método adecuado. ¿Y cómo es posible que te encuentres en una situación parecida, perdido y paralizado, buscando tu propósito? Hoy he decidido compartir mi camino contigo y esos aprendizajes que he sacado de esta búsqueda en estos últimos años. Yo he sido siempre una persona con las ideas muy claras, desde muy pequeñita. No recuerdo en mi vida haber deseado dedicarme a otra cosa que no fuese la comunicación. Siempre, desde muy pequeña, cuando alguien me preguntaba ¿qué quieres ser de mayor?, yo siempre he respondido periodista. Al final, por distintos motivos, pues acabé dedicándome profesionalmente a otro tipo de comunicación, pero yo siempre tuve claro, como te decía, desde muy pequeña, que lo que me gustaba era esto. Lo mismo me ha pasado con la natación, el deporte que practiqué casi durante 9 años. Recuerdo llegar un día a casa y decirle a mi madre con total seguridad y claridad: mamá, yo quiero que me busques un club de natación, yo quiero empezar a nadar. Lo tuve tan claro y fui tan insistente que a mi madre al final no le quedó más remedio que hacerlo, que buscarme ese club para que yo empezase a nadar. Desde ese momento sacrifiqué horas de mi vida en la piscina, renuncié a muchas cosas, pero yo sentía que estaba donde tenía que estar y era feliz de hacerlo. De hecho, recuerdo esos años como uno de los más felices de mi vida. Pero un día llegó mi primera crisis de claridad y fue cuando yo acabé la carrera. Yo había estudiado publicidad y relaciones públicas y era una carrera que tenía multitud de aplicaciones y entonces yo no sabía a qué iba a hacer, a qué dedicarme, en qué rama enfocar mi profesión, si quedarme en mi ciudad o si buscar un trabajo fuera de aquí. Y en esa época por encima se sumaron distintos problemas personales que, sobre todo pues la separación de mis padres y me encontré completamente descolocada. Por primera vez en mi vida no sabía qué hacer, no tenía esa claridad que me había acompañado durante toda mi vida. Y al final acabé con graves problemas de ansiedad, unos problemas de ansiedad que me hicieron sufrir bastante y que al final conseguí superar y después de todo esto salí reforzada. De nuevo, volví a tenerlo claro. Descubrí que lo que me gustaban eran las ventas y sobre todo pues el marketing y tracé una ruta para llegar a esa vida que yo quería y la seguí hasta que conseguí lo que me había propuesto, pues que era ser responsable de marketing de una empresa. Y durante años fui muy feliz con mi trabajo, me sentía realizada con ese trabajo, sentía que estaba donde tenía que estar, porque el marketing y las ventas eran de verdad mi pasión, pero poco a poco esta pasión se fue apagando.
Empezaron a cambiar las prioridades en mi vida, llegaron mis hijos y ese trabajo no era suficiente para mí. Llegó un día en que empecé a tener claro que ese ya no era mi sitio. En lo más profundo de mí sentía que yo había venido a este mundo a hacer algo distinto, lo tenía clarísimo, sentía que ese no era mi lugar, pero no tenía claro a qué dedicarme y entonces siguieron años de búsqueda. Fueron esos años en los que me perdí buscando una respuesta infalible, buscando esa energía especial que me impulsase, esa guía que me dijese por dónde debía seguir, pero no aparecía. Y entonces yo seguía paralizada porque todos decían que antes de ponerte en marcha era importante que definieses ese propósito, esa pasión de tu vida. Hasta que un día, después de años de búsqueda, después de dar vueltas, después de estar paralizada, llegué a una conclusión. Debía ponerme en marcha. A pesar de no tenerlo claro, yo debía tomar acción. Porque yo me di cuenta de que donde estaba no iba a encontrar ese propósito y empecé a pensar cómo había logrado esa claridad en mi vida cuando la había tenido, cuando era pequeña. Yo nunca tuve que hacer un test para saber que me gustaba la comunicación, nunca me sometí a pruebas para tener claro que me encantaba la natación, simplemente yo lo vi claro, lo sentía dentro de mí. Un día esa pasión apareció en mi camino. Al igual que yo ahora tenía claro que ya no quería estar donde estaba, no había necesitado pasar pruebas, como te digo, no había necesitado contestar cuestionarios, simplemente lo sentía dentro. Y yo me di cuenta de que mi propósito no iba a aparecer respondiendo preguntas y haciendo test, el propósito real de mi vida. Tenía que ponerme en marcha y tenía que recuperar de alguna manera esa conexión con la voz interior que me había acompañado durante tantos años. Porque no se trataba de buscar un propósito. Yo me di cuenta de que debía dejar que ese propósito me encontrase a mí, al igual que otras de mis pasiones me habían encontrado durante esos años. Por eso, un día decidí marcar una nueva ruta. Tracé un camino para salir de esa vida, porque yo tenía claro que esa vida sí que no la quería seguir viviendo. Y fui dando los pasos poco a poco, sin la claridad que había estado esperando. Yo solo tenía claro que la única manera de lograrlo era saliendo de donde me encontraba y sobre todo probando cosas nuevas, probando algo diferente. Y después de algo más de un año, he de decirte que me siento más cerca que nunca de mi propósito. Yo siento de alguna manera que esto que estoy haciendo hoy forma parte ya de este propósito, este podcast, comunicarme contigo, compartir contigo mis aprendizajes. Sin duda, para mí es parte de ese propósito, una parte solo. Yo sé que si con esto que hago consigo aportar valor a la vida de la gente, a tu vida y a la vida de otras personas, de alguna manera yo voy a encontrar la forma de convertirlo en un ingreso económico, todo esto. Me encantaría poder darte ahora unos tips infalibles o los pasos necesarios para que tú puedas encontrar tu propósito, pero no los tengo. Yo de hecho no creo incluso que haya un único camino para encontrarlo. Cada uno tiene que seguir su propio recorrido. Lo que yo sí puedo hacer es contarte cuáles son los pasos que a mí me han ayudado a acercarme a ese propósito. Y el primero que te decía era: yo tuve que dejar de buscarlo desde donde me encontraba, tuve que tomar acción, tuve que dejar de forzar esa situación, simplemente decidí tomar acción, porque hay gente que dice que su propósito aparece como una revelación, como una voz divina que le dice qué es lo que debe hacer. Y desde luego yo te he de decirte que a mí, en mi caso, no ha sido así. Yo he tenido que explorar, probar, hacer cosas diferentes, hasta que poco a poco he ido descubriendo, por ensayo y error muchas veces, qué es lo que realmente me hacía vibrar. Así que si todavía no lo has encontrado, sigue buscando, toma acción, ponte en marcha, pero de verdad, desbloquea la parálisis en la que estás inmerso de alguna manera, si te está sucediendo lo que me sucedió a mí durante años. No sigas ese camino, deja de hacer test, deja de contestar cuestionarios, si eso no te está ayudando. Si te ayuda a ti, hazlo. Pero si lo has hecho una y otra vez y no acabas de tener claro cuál es ese propósito, inténtalo de otra manera, toma acción, empieza a actuar. Y el segundo paso que yo tomé fue seguir mi intuición y escuchar mi voz interior. Porque todos tenemos una voz interior que nos habla. La cuestión es que muchos con los años hemos dejado de escucharla. Tenemos ese ego que nos acalla, que la calla, que dice que eso son tonterías. De hecho, yo, en el fondo de mí, sabía que esto era lo que yo quería dedicarme. Pero
tenía mucho ruido en mi cabeza. Por eso es importante que crees silencio en tu vida, que vuelvas a reconectar con esa voz interior, que acalles de alguna manera ese ego y que consigas diferenciar lo que te dice esa voz interior con lo que te dice el ego, porque es necesario que desaprendas mucho de lo que has aprendido en estos últimos años, en los años de adulto. Es necesario que recuperes de alguna manera esa esencia. Y para mí, de verdad, una práctica que me ha ayudado muchísimo, que ha resultado fundamental en este camino de encontrar mi propósito, mi esencia, digamos, es la meditación. Y por eso yo, si de verdad quieres reconectar con esa esencia, te recomiendo que empieces a meditar. El tercer paso que yo seguí fue simplificar mi vida. Yo me di cuenta de que tal y como estaba mi vida, difícilmente podía encontrar mi propósito porque necesitaba de alguna manera hacer espacio. Me sentía totalmente saturada. No sé si alguna vez te ha pasado que sientes que en tu vida ya no hay espacio para nada más, que estás completamente saturada. Si es así, de verdad, difícilmente vas a tener espacio para que aparezca tu propósito ni nada parecido. Empieza a eliminar de tu vida las cosas que no te llenan, lo superfluo. Haz un ejercicio de conciencia acerca de qué personas son las que te hacen sentir bien, cuáles de las cosas que haces cada día realmente te gustan, en qué quieres gastar tu dinero. Y haz más de eso que te gusta, que te aporta valor, pero además empieza a eliminar de tu vida lo que no te aporta esa sensación. Empieza a vaciar tu vida de esas cosas que no te aportan lo que quieres que te aporten. Notarás el efecto en tus niveles de energía y abrirás de alguna manera ese camino para encontrarte con tu verdadero propósito. A mí, por lo menos, esto me ha funcionado. Y el cuarto paso es que inviertas en tu desarrollo personal. Sin duda, para mí esto ha sido fundamental. Aunque esos libros, cursos, a mí no me han dado la respuesta, de alguna manera me han enseñado el camino, cómo debía empezar a caminar. Sin haber pasado por este proceso de crecimiento personal, yo hoy no sería la persona que soy, lo he dicho muchas veces. Y aunque tú todavía no hayas encontrado tu camino, ese camino donde ves claro que debes seguir por ahí, nunca dejes de invertir y de dedicar tiempo a tu crecimiento personal, porque yo estoy segura de que es una de las mayores garantías para encontrar eso que estás buscando. Y es posible que ahora te preguntes, bueno, ¿y cómo sé yo si he dado con mi propósito? Tal vez en este momento estés dudando de si lo que haces ahora es tu verdadero propósito. Y déjame decirte que cuando encuentras tu propósito, la sensación es muy similar a cuando te enamoras. Simplemente lo sabes. Y si estás verdaderamente enamorado, no dudas. No hace falta que nadie te pregunte, tú lo sabes dentro de ti, ¿verdad? Pues con el propósito pasa lo mismo. Cuando aparece es de una claridad tan absoluta que no tendrás dudas. Y para acabar me gustaría decirte, como dice Wayne Dyer, que el auténtico objetivo de la vida es encontrar la felicidad y llegar hasta un lugar en el que no estés siempre intentando llegar a otro sitio. Y cuando sea que lleguemos a este sitio, yo estoy segura que lo sabremos. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado y que de alguna manera te resulte útil si estás estancado en esa búsqueda de este propósito. Si te ha gustado el episodio de hoy, te agradecería que me dejes una reseña y una valoración de 5 estrellas si me estás escuchando desde iTunes y un comentario y un like si me escuchas desde iVoox. Y no olvides suscribirte al podcast si todavía no lo has hecho. Muchas gracias por seguir acompañándome en este camino. ¡Hasta luego!